Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el día de hoy voy a seguir con esta serie de consejos. Y antes de empezar con el video tal cual, recordarles que esta es una reflexión que parte desde un punto muy personal, aunque la hago desde mi calidad como psicólogo y como terapeuta, pues en realidad parte mucho desde mi experiencia, ¿no? Y tal vez desde algunas posturas teóricas que iré mencionando. Así que tómenlo así. Si tienen comentarios, dudas, sugerencias con respecto a este tema, otros temas, háganmelo saber. Y bueno, para ir comenzando, um, pues este video también es una petición, aunque es un consejo, también es una petición para ustedes que son mis colegas. Y pues tal cual como lo dice el título del video, pues es ser paciente, ¿no? Que sean pacientes. Hace muchos años, bueno, no muchos años, pero hace años que estaba yo en mi proceso de análisis, recuerdo que al finalizar una sesión, mi analista, Ernesto, saludos si algún día ves estos videos, eh, me comentaba que Freud decía que de lo primero que le toca sanar al terapeuta o al médico era de este furor sanandis, ¿no? De esta ansia, de esta impaciencia por querer eh, curar a las personas, ¿no? Y eso fue algo que a mí me impactó bastante, porque fue justamente una sesión donde yo aproveché ese espacio para cuestionar muchas de las prácticas que existen en nuestro gremio. Para dar todavía un poco más de antecedente del por qué digo todo esto, yo soy maestro en terapia familiar. Yo estudié la maestría 6, 7, 8 meses después de que acabé la carrera y fue algo que me ayudó mucho y aprendí mucho en el sentido de qué no hacer. La terapia familiar creo yo que puede tener propuestas muy interesantes, pero creo yo que la actitud precisamente de los colegas, como en muchas otras corrientes, es lo que le da bastante en la torre a la propuesta de la terapia familiar. Y una de las propuestas que tiene y una de las actitudes que está como muy permeado en toda la terapia familiar es la actitud del cambio por el cambio. Obviamente los colegas no lo dicen así, obviamente en terapia familiar se plantea la idea de que las personas y que las familias van a terapia porque necesitan un cambio, ¿no? Y esa pues, es una realidad innegable, ¿no? Nadie llega a terapia con la intención de seguir viviendo igual, al contrario, todos llegan a terapia porque quieren cambiar algo, quieren mejorar su vida de alguna otra forma, quieren vivir mejor, quieren sentirse menos tristes, menos enojados, no sé, buscan un cambio, ¿no? ¿Cuál cambio? Es algo muy personal, muy peculiar, ¿no? Pero cambia al fin. La cuestión aquí es que en terapia familiar eh, se pierden de vista muchas cosas con tal de lograr ese cambio. De hecho, esa es una de las bases o ese es uno de los orígenes de la terapia familiar, que muchos de los libros lo mencionan. Václavic, por ejemplo, si mal no recuerdo, creo que él era analista junguiano y él decía que precisamente dejó el análisis porque no veía cambios en las personas, ¿no? Y muchos otros teóricos de la terapia familiar mencionan eso, que entonces eran analistas o que se habían formado en el ámbito del psicoanálisis, que se cansaban de esperar años a que hubiera un cambio en las personas y que entonces decidieron dejar todo eso y empezar a tomar la propuesta de Bertalanffy, de lo que otros colegas empezaban como a atreverse, ¿no? Según ellos, de empezar a citar al padre o a la madre del paciente para ver qué pasaba y ver qué más se podía hacer para acelerar las cosas y demás. Pero creo que ahí más bien lo que imperó fue, vaya, la impaciencia de estos terapeutas, ¿no? Este video no es, no quiero que se entienda como si fuera una defensa del psicoanálisis, porque creo yo que lo que tiene muchos detractores también tiene exponentes desde antes y en la actualidad que lo defienden bastante bien, ¿no? O sea que esa es una tarea que a mí en realidad no me toca hacer y no creo necesaria hacer precisamente por eso, pero
Lo que sí rescato del psicoanálisis es que a mí me ayudó y que mucha de su propuesta teórica, metodológica, epistemológica, realmente ayuda. Y entonces, para mí ha sido muy, muy interesante y me ha ayudado mucho a hacer esta contraposición, inclusive este debate interno de lo que aprendí por un lado y lo que he ido aprendiendo por el otro lado, ¿no? Y para mí tiene muchísimo más peso la propuesta analítica o psicoanalítica por muchos factores, pero uno de los más importantes es precisamente la cuestión de la paciencia. Retomando lo que decía de la terapia familiar, hay una premura, hay mucho ímpetu en lograr cambios, hay toda una teoría sobre el cambio, ¿no? Cambio tipo 1, cambio tipo 2, pero creo que precisamente esto que dijo Freud ya hace muchos años y que para el momento que se va haciendo la propuesta de terapia familiar ya llevaba décadas este dicho de Freud, creo que deja claro que la que ya he mencionado en videos anteriores, que muchas veces los psicólogos y los psicoterapeutas tienen muchas ganas de ayudar sin primero pasar ellos por un proceso de ayuda, sin primero ellos tomarse el tiempo de ir a su propio proceso terapéutico y de supervisión, que no es que tenga que ser o el uno o el otro, aquí sí es necesario que sea el uno y el otro. Que en México no hay espacios de supervisión, pues es otro cantar, pero eso pues se puede ir realizando, ¿no? Pero eso ya lo hablé antes en otros videos. Entonces, en este afán de querer ayudar, de querer sacar adelante a las personas, creo que se pierde de vista muchos factores. Primero, que las personas están en la situación que están no solo por una razón, sino por diferentes razones. Se me hace muy ingenuo pensar que una persona cuenta su historia de vida, cuenta sus dolores, sus pasiones, cuenta sus síntomas, eh, y que todo eso se le pueda achacar una sola situación que vivió en la infancia, que vivió en la adolescencia, ¿no? Siempre se habla de esta cuestión del trauma como si el trauma fuera un solo evento congelado en el tiempo y ya, cuando en realidad son muchísimos factores. O sea, hablar de que el ser humano se puede reducir a que te pasó algo solamente o a que te fallan los neurotransmisores es una visión completamente reduccionista y muy ingenua y hasta peligrosa, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, están también los factores sociales, ¿no? Dependiendo del contexto histórico-social, es que uno también va a vivir ciertas situaciones o no. Entonces, eso también afecta la psique de cualquier persona. Y tercer punto, creo yo que muchas de las cuestiones que tienen que ver con la sintomatología de cualquier persona tienen que ver con factores inconscientes y entonces estos factores inconscientes requieren tiempo para poder plantearse porque la mente, el aparato psíquico, tiene sus formas de lidiar o de protegerse del dolor y muchas de esas formas es a través de la negación y otros mecanismos de defensa y por eso no es tan fácil, no es tan obvio y no es tan rápido poder accesar a ciertas vivencias, a ciertos recuerdos, que además eso agrega que tienen una capa de interpretación por parte de las personas. O sea, no es lo mismo vivir un hecho cuando uno es infante y de pronto descubrir que a los ojos de la adultez o de la sociedad eso que se vivió es reprochable o vergonzoso y entonces eso agrega otra capa de complejidad a la situación, ¿no? Entonces, así como lo estoy planteando, creo que va quedando hasta cierto punto claro que las cuestiones de la psique no son algo que se pueda tratar ni rápida ni fácilmente. Creo yo que ese también ha sido uno de los problemas, no solamente de la psicología, sino de muchas ciencias y muchas disciplinas de la actualidad y de la sociedad en sí, que todo se quiere rápido, que todo se quiere de manera inmediata. Creo que ese ha sido uno de los mayores problemas de este sistema social y económico en el que vivimos en un mundo de la inmediatez, que vivimos en un mundo de la cero tolerancia a la frustración, que todo se demanda y se exige de la manera más pronta posible y no hay espacio para la frustración, no hay espacio para la paciencia, no hay espacio para la tolerancia, sino que vivimos en un mundo donde
sin saberlo, sin decirlo, impera el principio de placer, por así decirlo, ¿no? La satisfacción más rápida, más inmediata, más grande y ya. No se ha aprendido o por lo mismo no se ha encontrado formas socialmente hablando y también familiarmente, individualmente para lidiar con la frustración o con el simple hecho de poder lograr algo que obviamente requiera más tiempo que algo inmediato, ¿no? Eso lo vemos en todos lados. Creo que por eso va explicando, por ejemplo, el que las empresas eh, exploten tanto a sus empleados, ¿no? Porque por un lado les exigen a sus empleados que cumplan con tiempos para poder tener con que me trabé, contentos, porque creo que iba a decir concretos, porque también como que todo se ha vuelto algo muy concreto, no hay espacio para lo abstracto, ¿no? Es como, eh, yo lo veo mucho en la música, a mí me gusta mucho la música, ¿no? Y me caga el reggaetón, por ejemplo, y no es que vaya yo a irme con todo contra el reggaetón, porque no se trata de eso, pero yo lo que voy notando socialmente hablando en cuanto al arte, la música de manera más específica, es que la gente ya no se toma el tiempo para poder escuchar una canción, ya no digamos un disco entero como antes, ¿no? Y puedan reflexionar al respecto, pensar, platicar sobre lo que ese disco les evoca o les provoca, ¿no? O les hace dudar, sino que quieren todo muy directo, muy concreto, que las letras no den espacio a ninguna duda, que no queden cabos sueltos, que todo sea como muy así, como vamos a hablar de esto y entonces solamente es esto, ¿no? Es como la mesa es blanca, 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 y ya, ¿no? O sea, es como, pues no dice nada más, ¿no? Es como no hay metáfora, no hay simbolismos, no hay nada más ahí, o sea, no hay espacio para la reflexión, ¿no? Y eso es lo que también pasa laboralmente hablando, ¿no? Las personas quieren todo muy concreto, quieren soluciones rápidas, quieren todo ya y no dan espacio para plantearse si lo que están demandando o exigiendo realmente es viable o no. Muchos jefes traen así a sus empleados también, los empleados hasta cierto punto entran en esa dinámica porque lo que quieren es una retribución, que eso es necesario, o sea, no estoy diciendo que no se busque una retribución, pero muchas veces tener esa retribución disque segura, pues hace que muchas personas se sometan a situaciones de mucha explotación en muchos aspectos de la vida y no estén dispuestos a ir por algo más o arriesgarse algo más o por el riesgo que eso implica, ¿no? O sea, este trabajo explotado, sufrido, que viene con costos emocionales y de salud muy, muy altos, pues sienten que se compensa porque tienen una paga mes con mes, pueden pagar sus cosas y no están dispuestos a, no sé, correr otros riesgos, emprender, que tampoco lo quiero decir que emprender sea fácil, emprender no es fácil, y menos estos tiempos son muy, muy duros económicamente hablando, ¿no? O sea, no quiero caer yo mismo en este error de la ingenuidad, ¿no? Pero más bien es plantear cómo el hecho de que la falta de paciencia en todos lados de la vida humana está teniendo tantas consecuencias, ¿no? Y en la consulta, que es lo que a mí más me atañe, lo noto mucho más. Las personas eh, llegan con muchas exigencias y muchas demandas de quiero dejar de sentir esto, quiero sentirme así, o casi casi lo que yo he notado en estos últimos años es que las personas llegan y dicen, es que quiero vivir la vida que la red social me presenta, o sea, ¿por qué yo no puedo vivir contento tomando 2 litros de agua, haciendo yoga, amando bonito, haciendo ejercicio, ser súper productivo, generando mucho dinero? Tita movió la cámara, no está temblando ni nada de eso. O sea, vienen con esta demanda de por qué yo que estoy trabajando 12 horas diarias, mal como, no cobro bien, estoy endeudado, ¿por qué no puedo vivir así como me lo presentan? Es como hasta ilógico, ¿no? Que se haga esa propuesta, pero se hace precisamente porque se cree que hay como muchos caminos para llegar a este lugar como de perfección, que tiene que ser rápido y inmediato. Y muchas veces esa propuesta que se hace en redes sociales ni siquiera existe. Muchas veces esta imagen de me despierto, medito y me voy al gimnasio y me hago un batido con yogur griego y estas cosas, viene con costos muy altos también para estas personas. Uno en realidad no sabe qué tuvieron que hacer para llegar ahí, qué tanto de su ser,
de su cuerpo, de lo que sea, tuvieron que poner en venta prácticamente, ¿no? O sea, que tanto de su dignidad, de su integridad, de su propia salud, ponen en riesgo nada más para estar en ese lugar, ¿no? Pero esta cuestión de la inmediatez ha permeado en todos lados y el problema es que también los psicólogos, los psicoterapeutas y todos los que están metidos en esta profesión ceden ante esa demanda. O sea, también existe este miedo de si yo no le doy al paciente lo que quiere, entonces se me va a ir y qué voy a hacer y cómo voy a pagar mis propios gastos, mi renta, mi bla, 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 bla. Pero ese es un problema muy grave porque solamente, y retomando alguna de las propuestas de la terapia familiar, ese círculo de retroalimentación continúa precisamente porque ambas partes están generando ese círculo vicioso, por así decirlo. O sea, no hay nadie que ponga un alto, no hay alguien que diga no. Y pareciera que ese es otro de los problemas con la cuestión de la paciencia, que la paciencia muchas veces requiere decir no o saber recibir el no. Y en estos tiempos el no es lo que menos se utiliza. En estos tiempos para muchas personas todo tiene que ser un sí. Si yo te exijo esto, me lo tienes que dar. Si tú me exiges, te lo tengo que dar. O sea, no existe una pausa, no existe un no, no existe un tal vez después o un pues de plano no se va a poder. O sea, no existe esa capacidad de decir que no. Y mis colegas también han perdido mucho esa capacidad de decir que no. Pero eso viene con obviamente estos problemas que mencioné antes y otros problemas. Por ejemplo, creo yo que muchas veces en este gremio se cree que las personas avanzan o mejoran o están en un mejor lugar porque les obedecen o porque hacen lo que se supone que tendrían que hacer cuando en realidad las cuestiones no tienen que ser así. Creo que muchas veces se menosprecia que el terapeuta también tiene derecho a decir que no, en el sentido de que no siempre se va a poder ayudar a las personas. Hay personas que llegan, que demandan cosas muy concretas y cuando no se les da gusto en eso se van. Y a veces eso es mejor, a veces eso es lo más que puede hacer un terapeuta, pero esa intervención al decir que no y dejar que una persona se vaya enojada y frustrada es lo mejor que puede hacer en el sentido de que es importante que las personas vivan su frustración. También es importante que un terapeuta pueda decir, no, yo no me dedico a esto, yo no atiendo este tipo de situaciones, ¿no? Creo que ese también es otro problema. Los colegas quieren atender a todo el mundo, quieren atender. eh, Otra disculpa porque Tita movió otra vez la cámara. Este, quieren atender niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad y quieren ser gestantistas y hay psicoanalistas, psiconductistas y basados en evidencia. O sea, quieren hacerlo todo, todo, quieren satisfacer todas las demandas y no se puede. O sea, yo les puedo decir en estos momentos que es imposible, tanto a nivel teórico como a nivel físico, como a nivel realista. O sea, el cuerpo, la energía, la mente solo puede dar hasta cierto punto. O sea, somos seres limitados que tenemos cierta cantidad de energía, que tenemos cierta capacidad y que tenemos ciertos conocimientos que si después se pueden expandir, sí, pero no quiere decir que vayamos a estar listos para todos, ¿no? Y que aunque sepas algo, eso que crees saber se tiene que poner en juego con cada paciente. O sea, una teoría o una investigación o lo que tú crees saber es simplemente una hipótesis, por muy comprobada que esté con otras personas, que necesita comprobarse con este nuevo paciente, ¿no? Y entonces desde ahí se ponen en juego muchas cuestiones, ¿no? Es por eso que no se puede hacer todo. O sea, no podemos todo, no todo se nos da, no tenemos toda la habilidad, no tenemos todas las actitudes para lidiar con todo, ¿no? Y esto mismo nos lleva a la cuestión de que precisamente eh, el hecho de ser pacientes de psicoterapia es necesario, porque así como uno mismo puede reconocerse limitado como terapeuta, puede reconocer que los pacientes también están limitados por su mera calidad humana y que hay muchas cuestiones que no las van a hacer ni las van a realizar al ritmo que el terapeuta quiere, que él necesita, porque muchas veces los terapeutas confunden lo que sus propios terapeutas y sus pacientes desean y quieren a lo que ellos quieren. Y digo de sus terapeutas porque ese es otro mal que permea mucho nuestro gremio, que muchos colegas van con otros colegas y vuelven a sus terapeutas
en otra cosa que no son sus terapeutas. Va un psicólogo con otro psicólogo y entonces vuelve hasta otro psicólogo, su amigo, su papá o su amante o lo que sea, y este pues también pues la riega convirtiéndose en otra cosa para este colega, y entonces se crean muchos problemas en esta cuestión de no saber ser pacientes. O sea, creo que para ir como siendo más concretos, el ser paciente implica reconocer lo que no se puede, lo que las capacidades dan, lo que la demanda en realidad puede encontrar satisfacción, por así decirlo. O sea, no todo se va a poder realizar, no todo se va a poder hacer, por lo menos no a ciertos ritmos y ciertos tiempos, sino que hay cosas que se van a llevar más tiempo y que a veces no se van a dar de esa forma, que esta profesión en la práctica, y que también hace falta también en la teoría y en las aulas que se haga más cuestionamiento, pero bueno, en la práctica muchas veces los pacientes toman sus propias decisiones y toman caminos que uno no espera. Creo que eso también es lo que hace este ejercicio profesional muy interesante, porque si uno realmente ejerce con ética y con paciencia, se va a dar cuenta que semana tras semana te llevas muchas sorpresas. Para empezar, uno nunca sabe si los pacientes van a llegar o no, que pues eso ya es un rollo de adrenalina, no sabes vivir con mucha incertidumbre, ¿no? Pero la vida en realidad es así, ¿no? Y en realidad uno no sabe de qué se va a hablar ese día. A lo mejor uno puede retomar ciertos temas porque es necesario, ¿no? Pero si uno ve esta libertad de habla, de, de discurso, de diálogo, vas descubriendo cada vez más y más y más cosas de los pacientes, y uno va descubriendo el por qué van actuando como van actuando, el por qué viven la vida de cierta forma y por qué también van demandando ciertas cosas, ¿no? Pero ellos mismos, al escucharse, pues también van tomando ciertas decisiones, ¿no? A lo que quiero llegar con esto es que la paciencia va marcando muchas cosas en un proceso psicoterapéutico, y también ayuda mucho en el sentido de que creo que eso es lo que le puede dar la parte cálida a cualquier proceso terapéutico. La técnica está, la teoría está, los cuestionamientos, pero sin paciencia es solamente como querer agarrar un carrito, por así decirlo, de juguete y arreglarlo, ¿no? Cuando no estamos hablando de cuestiones mecánicas o de cuestiones eh, de objetos, por así decirlo. Estamos hablando de personas, estamos hablando de una persona que está en contacto con otra persona con la intención de ayudarle. Entonces, bueno, eh, repito esta petición: sean pacientes, no le exijan a sus pacientes ni tiempos, no les exijan qué hacer, no les exijan cómo hacerlo. Acompañen a sus pacientes en la medida en la que ellos pueden y también en la medida que ustedes pueden. También se vale decir que no. Si ustedes no pueden lidiar con alguna situación, digan que no. Si ustedes saben que hay ciertos pacientes, por ejemplo, hablando de temas de edad, que no pueden, que no saben, que no cuentan con las capacidades, digan que no. O sea, si ustedes no saben lidiar y no pueden lidiar con niños, atiendan a adultos. Si no pueden lidiar con adultos, atiendan a niños. No sé, delimiten ustedes qué es lo que realmente pueden hacer para que eso que puedan hacer lo hagan de la mejor forma. Porque también aquí, y ya lo mencioné en otros videos, un error sí puede llegar a costarle la vida a alguien. Este es un ejercicio muy delicado, de muy alta responsabilidad, que creo que no todos están dispuestos a asumir, y que es mejor que algunos no asuman. Hay personas que en realidad no tienen las capacidades para lidiar con tanta responsabilidad, y es mejor que se dediquen a otra cosa, ¿no? También creo que eso es lo que hace falta en las universidades, y ya planteé otros videos, ¿no? La paciencia para poder realmente hacer procesos de admisión que vayan acordes a la carrera, ¿no? En estos tiempos cualquiera que pueda pagar se mete a cualquier carrera, sepa o no sepa, y cursa la carrera pagando los semestres y pagando los extraordinarios y ya. O sea, en realidad no hay consecuencias ya en este mundo. Mientras tengas dinero, pues ya. Pero bueno, eh, con eso termino el video de hoy. Espero que les ayude a reflexionar algo. Si tienen dudas, quejas, sugerencias, comentarios, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.